democrático de la rendición de cuentas que realiza la diputada Marta Tagle para con las y los guerrerenses. Entidad federativa que no solamente forma parte de su circunscripción plurinominal como diputada federal, como ya se ha dicho, sino que ha sido testigo del trabajo continuo, constante y permanente de Marta desde años atrás en esta región suriana. Ahora como diputada federal, pero desde muchos años atrás como una activista y defensora de los derechos humanos. Precisamente nuestros caminos se cruzaron en la sociedad civil, en los espacios de la sociedad civil, específicamente en el acompañamiento hacia las mujeres, hacia las organizaciones de mujeres. Y desde el momento que la conocí, porque ya seguía yo su trabajo, pero cuando lo conocí personalmente, ratifiqué mi respeto y mi admiración hacia su persona, una mujer de causas. Y por ello no dudé en aceptar esta invitación para comentar su informe legislativo en una mesa plural y ciudadana como la de este día. Gracias, Marta, por la invitación. Y entro en el tema. Cuando Marta me pregunta cuál de los temas es de mi interés, uno de ellos es el que está actualmente en vigencia. Está en vigencia desde hace 3 décadas, 2 décadas en América Latina. Pero ahora cobra auge por la posible introducción al marco jurídico nacional. Esto es la figura de la revocación de mandato. Figura que, insisto, es posible y casi seguro ya su introducción al marco jurídico nacional, no en el local, porque ya varias entidades federativas lo contienen, como en el caso del Estado de Guerrero. Sin embargo, falta legislar sobre su regulación, lo cual, por supuesto, es importante porque si no, tenemos una figura que no es accesible para la ciudadanía. La revocación de mandato como una herramienta de democracia directa, como un mecanismo de participación, pero sobre todo de control ciudadano. Surge, dicen los especialistas, a iniciativa de los gobernantes, como una respuesta a un clima de descontento y de apatía ciudadana, no solo hacia la política, sino también hacia sus representantes. Por tanto, se dice que es una medida ante una crisis de representación. Su principal función, y esto es sumamente importante, su principal función es habilitar la participación ciudadana negativa, esto es, la de control, más que una expresión de participación positiva hacia proyectos o iniciativas ciudadanas. Negativa porque supone eliminar el contrato de representación erigido por el voto antes de que culmine el periodo constitucional para el cual fue electo o electa el representante popular. Es, por tanto, un instrumento de responsabilidad y compromiso de los funcionarios públicos y funcionarias públicas, relacionado con la facultad ciudadana de estar vigilante de la rendición de cuentas y del cumplimiento no solo de las facultades, sino también de los compromisos adquiridos cuando se buscó y se obtuvo el voto. En palabras coloquiales, la revocación de mandato ya no es o es la herramienta por la cual podemos señalar que ya no hay un cheque en blanco. Es la garantía del ciudadano y de la ciudadana de que aquella persona que ejerce el poder, aquella persona a la que le dio su representación, tendrá que rendir cuentas y, de ser el caso,
tendrá que dejar la representación ante la falta del cumplimiento de sus obligaciones y de sus compromisos. Ahora bien, el 14 de marzo del 2019, la Cámara de Diputados, con la aprobación, en este caso fueron 259 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el dictamen de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el tema de consulta popular y revocación de mandato. Minuta que, por cierto, se encuentra en la Cámara de Senadores, se encuentra en análisis, ya fue dictaminada, lo abordaremos después, por las comisiones competentes del Senado de la República, pero se encuentra aún en análisis en esta Cámara. Pero, ¿qué es la que se aprobó en la Cámara de Diputados? Y que está, insisto, en valoración en el Senado de la República. Para dar respuesta, permítanme hacer unas preguntas básicas que nos servirán también como un ejercicio para saber si esta revocación del mandato que está por legislarse reúne esos factores de eficacia y de eficiencia que se necesita para el país. ¿Cuáles son los cargos sujetos a la revocación de mandato? La Cámara de Senadores establece que será la Presidencia de la República, las gobernaturas en las entidades federativas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se pretende con este mandato? Y aquí es un punto interesante que Marta lo ha señalado constantemente. La Cámara de Senadores estableció que este proceso de revocación de mandato, tanto del presidente de la República como de las gobernaturas, como de la jefatura, tiene como objeto que la ciudadanía decida sobre la permanencia del gobernante. Y si ustedes recuerdan, en líneas anteriores yo les hablaba del aspecto negativo o del aspecto positivo. En este caso señala decidir sobre la permanencia, en este caso de la presidencia, de la gubernatura o de la jefatura de la Ciudad de México. Entonces, ¿quiénes podrán solicitar la revocación del mandato? En el dictamen de la Cámara de Senadores se dice que podrán solicitar la revocación de mandato el propio presidente de la República, el 33% de los integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y las y los ciudadanos, el 3% de las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal. ¿Cuál es el plazo para solicitar este mandato? Se señala que, tratándose de la presidencia, será durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura, y tratándose de gobernaturas y de la jefatura, será durante el tercer año del periodo del cual fue electo. ¿Qué porcentaje de ciudadanos? Ya lo establecimos, 3% del listado nominal, las y los ciudadanos en el listado nominal, 3%. En este caso, haciendo unas cifras, para presidente de la República sería entonces alrededor de 2.697.610 ciudadanas y ciudadanos, y tratándose de Guerrero, el 3%, 74.401 ciudadanas y ciudadanos. ¿Cuándo se celebraría la jornada de votación de esta revocación de mandato? La Cámara de Senadores señaló que sería en la jornada de elección de los diputados federales. ¿Y cuántos votos se requerirían para que fuera positiva la revocación del mandato? Se establece que esta sería con la mayoría absoluta de los votos depositados en la urna, esto es, el 50% más 1. ¿Y
y para que el proceso de revocación o el procedimiento de revocación fuera válido, tendría que haber una participación del 40% de las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal. Y en caso de proceder la revocación de mandato, ¿cómo se sustituiría al gobernante revocado? La Cámara de Senadores señaló, tratándose de la presidencia, que se establecería el procedimiento establecido en el artículo 84 de la Constitución, esto es, que se nombraría a un presidente sustituto. Y tratándose de las gubernaturas, hubo una no manifestación como tal. Bajo este contexto, y es sumamente importante señalarlo, porque bajo este contexto nuestra diputada Marta Tagle fue enfática y además luchadora en señalar tanto, y lo establece en su informe que hoy nos presenta, lo expresó en la tribuna parlamentaria cuando se discutió y se debatió esta reforma expresada en el dictamen en la Cámara de Senadores, que había no solamente confusión, sino contradicciones, tanto en la definición, en la naturaleza y en el fin de la figura de la revocación de mandato. Y además que se estaría atentando contra el principio de equidad en la contienda. Y ante ese escenario, recientemente la Cámara de Senadores, insisto, a través de sus comisiones competentes, emitió ya el dictamen, el cual, de acuerdo a la página de la Cámara de Senadores, de la página del Senado de la República, es el que está de primera lectura. ¿Por qué es importante? Es importante porque esta lucha que dio nuestra diputada Marta Tagle se refleja ya en cambios que están en discusión, insisto, en el Senado de la República. ¿Qué cambios son? Muy rápidos. Permanecen que los cargos para la revocación del mandato será la Presidencia de la República, la Gubernatura y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se pretende con la revocación de mandato? Ya en un artículo transitorio se define qué es la revocación de mandato, para que no haya confusión y no se hable de permanencia del gobernante. En este caso se establece que es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza. ¿Quiénes pueden solicitar el mandato? Se eliminó presidente de la República, se eliminó 33% de la Cámara, de las cámaras, y solo se le deja a las y los ciudadanos el derecho de presentar la solicitud de revocación de mandato. Muy importante, tendrá que ser el 3% del listado nominal, pero tendrá también que ser de mínimo de 17 entidades federativas, las cuales también tendrán que reunir el 3% del listado nominal. ¿Cuál es el plazo para solicitar el mandato? Para presidencia municipal se dice, tanto para presidencia, gobernatura y jefatura, que va a ser durante los 3 meses siguientes a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional. El porcentaje, insisto, 3%, tratándose de presidencia, mínimo en 17 entidades federativas con el 3% del listado nominal, y tratándose de gobernaturas será el 10% del listado nominal. En este caso, en Guerrero, el 10% sería aproximadamente, nosotros tenemos 400, serían aproximadamente como, tenemos 2.480.000, entonces como 248.000 si no me fallan las cuentas. ¿Cuándo se celebraría la jornada? Se establece, tratándose de la presidencia, que sería el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la expedición de la convocatoria que se realice por parte del Instituto Nacional. Y para las gobernaturas tendría que ser que no
hiciera se entrelazara con una elección, ya sea federal o local, o con una consulta ciudadana, igual que en la presidencia. ¿Cuántos votos se requieren? Se mantiene la mayoría absoluta y la participación del 40% del listado nominal. ¿Quién sustituye al representante que pudiera ser revocado? Tratándose de la presidencia, se establece que provisionalmente tendrá que ser el presidente del Congreso y posteriormente el propio Congreso nombrará a quien concluya el ejercicio, y la recomendación en las legislaturas locales que quien se nombre como sustituto tendrá que terminar o concluir. Y se establecen también fechas, si fuese el caso, para la revocación de mandato del actual presidente de la República. Quiero manifestar que estaremos, por supuesto, atentas y atentos al análisis porque este no ha concluido. Mientras el Pleno de la Senaduría de la República no establezca todos estos cambios, que además están siendo debatidos también a la vez, estaremos pendientes de esta figura de la revocación de mandato, y es importante que como ciudadanas y ciudadanos estamos. Finalmente, quiero comentar que esta es una herramienta sí valiosa, pero que también tendremos que tener vigilancia de que no sea utilizada como una herramienta de crisis para el sistema de representatividad. Y culmino nuevamente dando las gracias por la invitación y expresar nuevamente mi reconocimiento, mi admiración hacia una mujer de causas, hacia Marta Tagle, a la cual de nueva cuenta felicito por esta innovación. Enhorabuena, Marta, y muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos por su atención.